Hola, mi nombre es Diana Lisset y voy a iniciar a definir los conceptos de personalidad en diferentes autores. Primeramente iniciaremos por Sigmund Freud, que fue nacido el 6 de mayo de 1856 y murió el 23 de septiembre de 1939. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío. Es el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud define las teorías de personalidad como un desarrollo entre muchos impulsos destructivos y la búsqueda del placer. Tales características han sido definidas por parte del autor como instancias psíquicas, que constituyen lo controvertido del constructo, que son el ello, el yo y el superyo, considerando que sus aportes derivan desde la perspectiva de la personalidad del psicoanálisis. Entonces, para poder definir el ello, tenemos que saber que es una cualidad característica inconsciente y es aquello que denomina principios del placer o deseo. El yo hace referencia al mundo exterior, aunque no completamente. Si bien juega un papel importante en la percepción y en los sentidos, también es una actividad inconsciente. Y ya para finalizar, el ello es una instancia pulsional. Es una instancia muy sentimental y llevada por sus impulsos. Podría decirse que el superyo actúa como una contraposición de las demandas del yo, al ser el yo una instancia ligeramente consciente del individuo. Por otro lado, tenemos a otros autores, que es Carl Gustav, nacido el 26 de julio de 1875 y murió el 6 de junio de 1961. Fue un médico psiquiatra, psicólogo, ensayista suizo y una figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis. Carl Gustav define o postula la existencia de un inconsciente colectivo, la cual se divide en 4 funciones, lo que es pensar, sentir, intuir y percibir. A partir de esas 4 funciones básicas se postulan 2 grandes ramas, las cuales son introvertido y extravertido. El carácter introvertido está conformado por la realidad interior ante las demás personas, es decir, están mucho más enfocadas en sus propios pensamientos que lo que ocurre en el mundo exterior. Y el carácter extrovertido tiene un efecto en la realidad externa. Además, antes que la propia existencia, son personas muy empáticas, tienen gran facilidad para conectar con los demás y disfrutan de la compañía. Entonces, para poder dar definición a las 4 funciones básicas, vamos a utilizar las 2 grandes ramas. Entonces iniciaremos por la función del reflexivo. Entonces, lo reflexivo introvertido es una persona con una gran actividad intelectual. Son imaginativos, desconfiados y amantes de las teorías conspiranoicas, obstinados y muy tenaces a la hora de lograr sus objetivos. Y el reflexivo extravertido corresponde a los individuos cerebrales y objetivos. Son poco sensibles y pueden llegar a ser incluso manipuladores al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos la parte sentimental del extravertido. Son personas de perfiles muy empáticos, conectan de forma sencilla con los demás y prestan sus excelentes dotes de comunicación. Y el sentimental introvertido hace todo lo posible por pasar muy desapercibido, no ser muy notorio y tiene unas buenas habilidades sociales al mismo tiempo. Son personas altamente empáticas y volcadas también a necesidades del otro. Desde la función del perceptivo extravertido, son individuos que buscan experimentar sensaciones nuevas, ansían el placer por encima de todo. Y desde el perceptivo introvertido da como definición a personas con énfasis en las experiencias sensoriales, que le dan un gran valor al color,
a la forma, a la textura. Ya para finalizar, lo que es intuitivo, extravertido, hace referencia a personas intuitivas, muy activas e inquietas. Necesitan de muchos estímulos de todo tipo. Son personas muy tenaces. Y lo intuitivo, introvertido, hace referencia a personas que corresponden a personas que piensan, sienten y disponen a ser muy imaginativas, soñadoras e idealistas. Otro de los autores que tenemos para definir es Alfred Adler. Él nació en Viena, Austria, el 7 de febrero de 1870 y murió el 28 de mayo de 1937. Fue un médico psicoterapeuta austriaco, fundador de la escuela conocida como psicología individual. Adler creía que la personalidad se desarrollaba a través del esfuerzo del individuo por superar las debilidades físicas y el esfuerzo al que llamó compensación. Un poco después Adler modificó y amplía un poco sus puntos de vista, afirmando que la persona trata de superar el sentimiento de inferioridad. Puede tener una gran transformación en la madurez, pasando a llamarse a este instinto afán de perfeccionalismo, constituyendo ese deseo de desarrollar el máximo de nuestros potenciales, con el fin de llegar a nuestro ideal o nuestro pensamiento ideal. La psicología individual de Adler ayuda a la unidad del individuo, que tiene una necesidad de percibir a sí mismo como tal esta sensación subjetiva. Es la base del sentido de la identidad, autoestima y la autoaceptación del individuo. Ya para definir a la última pregunta, poder contestar a la última pregunta, desde mi punto de vista como psicóloga, la formación, es una característica, la personalidad es una característica individual que trata de un constructo hipotético derivado de la observación y la forma de cómo una persona actúa o piensa. Para mí la personalidad es una construcción cambiante, varía dependiendo del entorno, también del desarrollo como a grandes rasgos, positivos o negativos, pues no son considerados, o más bien son considerados así socialmente, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, la ira, el optimismo, el pesimismo, alegría, entre muchos otros. Para mí la importancia de la personalidad es lo que define a la persona única o autónoma. Muchísimas gracias, espero le haya gustado.